Amigos de los Caminos Musicales, un recorrido imaginario por geografías de nuestro país y el mundo que exalten los valores de la dignidad, interculturalidad, unión en la diversidad, armonía y paz, con justicia social, autodeterminación y libertad, respeto por la madre tierra y, por supuesto, la amistad. Idea, conducción y producción general, Francisco Albero, el juglar del amor y la libertad. Y compañeros de ruta, jueves, 15 horas, por Radio Sónica, la más escuchada de Internet. El rock es cover al revés. Yo estudié al derecho. Dado vuelta, estás vos. Caminos Musicales. Pravoslavne, diríamos en ruso. Bueno, bienvenidos amigos y amigas de los Caminos Musicales
octubre, un mes complejo y completo aquí en Argentina y en el mundo. Hemos en programas anteriores homenajeado a los pueblos originados de América en el 11 de octubre, el último día de libertad en América, y el 12 de octubre, que aquí en Argentina se rebautizó como el Día de la Diversidad Cultural, ya no más el Día de la Raza. El 17 de octubre, por supuesto, del surgimiento del movimiento nacional justicialista, del peronismo, del pueblo argentino, de las masas populares. Y ahora estamos escuchando algo de música rusa, porque también ocurrió en 1917 la Revolución de Octubre. Así que bueno, hoy vamos a estar también con una invitada muy especial, una actriz de Lima, y bueno, actriz de teatro, de cine. Vamos a estar conversando un poco y hasta vamos a tener el audio de un radioteatro. Así que bueno, ya le damos la bienvenida, bueno, para todos los oyentes y los que nos estén mirando por YouTube. Ella es Camila McLennan. Un fuerte aplauso para ella. Gracias por estar aquí en Amigos y Amigas de los Caminos Musicales. Bueno, bienvenida. Ella tiene un amplio currículum, ¿no?, de formación en Perú y en Buenos Aires, ¿no? A mí me llamó la atención distintas cosas en el entrenamiento y en la formación actoral. Parte de tu formación la hiciste con Raúl Serrano, ¿no? Sí. Tuve el lujo de hacer la escuela con él. Ajá. En los 90, fines de los 90. Qué bueno. Después, también en el Centro Cultural Rojas, en seminarios de teatro comparado, ¿no?, de Artaud. Después seminarios de Bertolt Brecht. En Lima, Perú, ¿fue esto? Sí. E incluso una introducción al canto lírico y popular. Sí, que eso nos une un poquito. Sí. Yo también soy lírico y popular. Cantás espectacularmente. Gracias. Después te voy a regalar, y a todos los oyentes, un huayno ayacuchano de la maestra ya fallecida, Vázquez, Chalena Vázquez. Qué bonito. También a propósito, porque después vamos a estar hablando sobre una película que no se estrenó, creo, todavía, pero pasó por todos los festivales, está muy premiada. Habla sobre la guerra interna, el conflicto interno sociopolítico del Perú, que atravesó desde los años 80 hasta el 90, y creo que aún hoy hay resabios, ¿no? Muchas veces algunas heridas están abiertas, pero incluso para los artistas y para los científicos a veces la libertad de expresión y de pensamiento se ve un poco, mancillada, ¿no? Lo digo con conocimientos de causa. Porque... Absolutamente. Estamos pasando por eso en este momento. ¿Ah, sí? Tan importante. Sí, es un momento muy importante en el mundo, ¿no? Sí. Que nos ha golpeado a todos y nos está golpeando a todos con la famosa globalización de las dictaduras democráticas, como le digo yo. Claro, sí, totalmente. Estamos totalmente. Y bueno, también damos la bienvenida al amigo nuestro, Ricardo Fuchs. Hola, siempre un gusto estar acá. Actor. Sí, por culpa bajista. Bajista. Y sociólogo. Sí. Hicimos ese recorrido, viste, vos sabrás. También. Yo creo que igual estamos todos juntos porque el arte tiene esa virtud de integrar. Seguro. La diversidad y bueno, todo lo que estamos hablando, es temática que el arte colabora todo el tiempo. Y en estas épocas, yo participo acá principalmente en una columna, un libro que empecé, porque creo que estamos en un momento que puede venir bien un neo-renacimiento. Sí, yo creo que después del caos que está habiendo, es un caos feudal. Claro, y tiene que haber creo que hay muchos, pero estamos desparramados. Hay que ¿no? conectarlos. Unirnos, empezar pero a se crear van a unir redes. solitos con algo grosso. Sí. Con algo que... El artista es llamado. Mueve, el artista mueve. Sí. Y la gente. De hecho, yo ya le compuse una cantata para Santiago Maldonado. Y bueno, además de todas las otras cantatas por la libertad de todos los presos políticos. Y bueno, y toda la conciencia de nuestra América profunda. Al decir del filósofo Rodolfo Kusch, filósofo argentino. Lindo. Que anduvo por el norte, por el noroeste y por todo el Tahuantinsuyo sin frontera. Bueno,
me gustaría abordar el segmento de Manos a la Ópera, esta vez dedicado porque a ópera, Rusia. siempre te pregunto, ¿quiere decir? Ópera significa obra en italiano, así que sería Manos a la Obra. Qué raro lo están trabajando. Manos a la Ópera, y con un vals de Dmitri Shostakovich, Wow. un compositor ruso. Manos a la Ópera. Bel canto. Buena vida. Caminos musicales. Vals número 2 de Dmitri Shostakovich, quien fue un compositor ruso, considerado por muchos como uno de los compositores más importantes del siglo XX. Vivió durante el periodo soviético y se hizo famoso en los años iniciales de la Unión Soviética. Aceptó pertenecer al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1960 y llegó a ser miembro del Soviet Supremo. Difícil sería hacer algún reparo contra el vals número 2, que desborda melodías instantáneamente atractivas como la que estamos escuchando. Cambios de humor que mantienen la atención del oyente al máximo y una pujanza juvenil que convierte su audición en una experiencia jubilosa. Una obra maestra de un genio precoz. La primera obra musical que obtuvo fama internacional la compuso nada menos que a los 19 años. La Sinfonía número 1 en Fa menor, Opus 10, en 1925, que presentó como trabajo de graduación y que ganaría el primer premio de composición. Cuando la obra fue estrenada por la Orquesta Filarmónica de Leningrado el 12 de mayo del año siguiente, el júbilo se apoderó de los medios artísticos de la joven República Soviética. El éxito de la sinfonía en Europa y América corroboró la revelación de un nuevo talento y, lo que era aún más decisivo, del primer gran autor de la nueva Rusia. Fue en 1956 cuando compuso una colección de canciones españolas, para las que se sabe se inspiró en el canto de uno de esos niños de la guerra. Su música melodiosa, como el vals número 2 que estamos escuchando, desmiente categóricamente que tenía animadversión al Partido Comunista de la Unión Soviética. La verdad es que llegó incluso a ser miembro del Soviet Supremo y era un comunista de corazón, como decía también Saramago, un comunista hormonal. En el año 1949 fue enviado por Joseph Stalin con una delegación de personalidades soviéticas a Estados Unidos. Dmitri Shostakovich, vals número 2, de 1925. Y bueno, ahora sí vamos al primer tema musical y ya nos acomodamos para preparar la charla, los audios e introducirnos también en lo que es la película que ya adelantamos, pero vamos a dar más detalles ahora en vivo, conversando aquí por amigos de los Caminos Musicales en Radio Sónica. Легендарную Катюшу. Катюша! Расцветали яблони, груши, поплыли
на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он... Y continuamos en Amigos de los Caminos Musicales. Estamos escuchando la canción rusa soviética del Ejército Rojo, Katiushka. Es una canción en tiempos de guerra sobre una chica que añoraba a su amado, que estaba en el servicio militar. La música fue compuesta en 1938 y la letra fue escrita por Mikhail Isakovsky. Fue interpretada por la célebre cantante folclórica Lidia Ruslasnova. Algunos críticos creen que Katiushka no fue una composición de Bantler, apuntando que una tonada similar fue usada por Igor Stravinsky en su ópera Mavra de 1922, que más tarde adaptó a Chanson russe en 1937. Katiushka es un diminutivo tierno del nombre femenino Catalina en ruso. Muchos nombres tienen diminutivo aparte de los apodos. Por ejemplo, el diminutivo de Natalia es Natasha y el hipercorístico de Natalia es Nateshenka. En el caso de Catalina, Katia es el apodo y Katiushka el hipercorístico. La canción rusa también dio nombre a las lanzacohetes BM-8, BM-13 y BM-31, Katiushka, que se conocieron y usaron por el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a una amiga rusa del Teatro Colón, la directora del Instituto Superior de Arte, Rosita Zazoulia, y bueno, a todos los compañeros rusos que están escuchando. Estoy escuchando el sonido del tráiler de la película. Y ahí estamos escuchando como adelanto el sonido de lo que estábamos hablando, La Casa Rosada de Palito Ortega, pero no nuestro Palito Ortega, sino Palito Ortega, sí. Matute, ¿no? Filmada en Ayacucho, Perú. Ironías de la vida. Ahí está. Destruyes la patria, yo la protejo. El quinto mandamiento dice no matar. Ustedes solo matan. Mañana mismo nos vamos a Lima. Yo no quiero dejar a mi mamá. Tenemos que escapar de esta guerra. ¿Por qué no dicen de una vez que el profesor es camarada? Y listo, se acabó. ¡De aquí no se vivo! Adrián Mendoza Torres. Te encontré, profesor.
La Casa Rosada, una producción cinematográfica ganadora del premio Ministerio de Cultura Conacine 2009, del director Palito Ortega Matute, basada en hechos acontecidos en la ciudad de Ayacucho, Perú, durante los años 80. La Casa Rosada es un drama suspenso y la película cuenta la historia de una familia que sobrevivió a la guerra interna. A mí me llamó la atención que justamente digan guerra interna, ¿no? Como con una amplitud de pensamiento y no digan directamente, como suelen decir, terrorismo, y ya engloban a todo el conflicto tan complejo como el conflicto que sufrió también Colombia durante 6 décadas, que era un conflicto sociopolítico, económico y militar, ¿no? Bueno, la película retrata aquel conflicto que se desarrolló en los años 80. Adrián, 52 años, y sus hijos menores, Juan de Dios, de 9, y María del Carmen, de 8, se encuentran en medio de 2 fuegos. Tratan de huir de su pueblo para protegerse, pero el padre es desaparecido y conducido a un lugar clandestino, denominado la Casa Rosada. Eso del lugar clandestino a nosotros, los argentinos, nos llega bastante en el fondo, que es utilizado por los miembros del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Ahí Adrián es cruelmente torturado, obligado a aceptar su vinculación con un grupo insurgente. El caos y la confusión propias de la guerra interna pondrán a prueba la fortaleza de la familia, sobre todo de los niños, que intentarán sobrevivir para encontrar a su padre desaparecido. Esto me hace acordar a los falsos positivos en Colombia también. Sí, bueno, cosas. A mí yo escucho solamente... Latinoamérica y un plan que fue trazado desde muy arriba, ¿no? Que era el famoso Plan Cóndor. Claro. Entonces, si nosotros no, que es algo que yo vengo hablando con la gente y lo vengo hablando acabo de estar en Kurdistán, en Irak, y justamente una de las cosas que estuve conversando era ese tema sobre el... Tenemos que conocer e investigar e ir hacia nuestra historia y nuestro origen histórico, político, social, para poder comprender por qué suceden las cosas que suceden dentro de nuestros países y por qué la pobreza lamentablemente continúa siendo una de las peores, ¿cómo se podría decir? Peores gérmenes de violencia que estamos teniendo y que hemos tenido, ¿no? Lamentablemente. Entonces, esto fue una guerra nuestra que tenía que ver y que con estar en contra de la opresión. Eso tiene que estar muy claro, de un plan que estaba trazado y que tuvo efectos terroríficos en todos los países, y en algunos fueron de unas formas, en otros de otras, pero al final de cuentas murió y desapareció mucha gente, y creo que el principal responsable de hacerse cargo de esto son los estados, y eso es algo que nosotros todavía no tenemos en el Perú trabajado, no solamente desde la política, sino desde la conciencia social. Entonces sí hay algo que nosotros tenemos como deuda con respecto a la Argentina, que sí nos ha brindado, por ejemplo, el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad y la lucha por los derechos humanos, ¿no? Que creó. ¿Te puedo comentar algo que viene a cuento? Yo en la facultad tuvimos a Escudé, que era el que manejaba las relaciones carnales con Estados Unidos, con nuestro presidente en los 90. El tío patilludo. Sí, el proyecto norteamericano siempre fue el mismo, el mundo. Y es nuestro adversario en ese plano en el que estamos hablando, y hay que tomarlo muy en cuenta, porque nunca se va a mover de ahí. Sí y no. Yo voy a un tema también que tiene que ver civil. Yo no creo que la población de Estados Unidos, por eso es que yo creo que hay que tener mucho cuidado en estas épocas, porque ya no somos Rusia contra Estados Unidos. Yo estuve, como les digo, en Kurdistán, en Irak, que es parte de Irak, pero que está buscando su independencia, y ellos son civiles sumamente que cultivan el arte y la paz, y están pidiendo paz, por favor.
Entonces, nosotros tenemos que también tratar de sacarnos el estigma de que la población no necesariamente representa un sistema, porque muchas veces estos sistemas pseudo-democráticos en los que vivimos no son democráticos. Nosotros no elegimos a quién queremos, elegimos al menos peor o le damos la contra a otro partido. Pero aparte ya está elegido. De alguna forma sí, es una trampa democrática, por eso nosotros intentamos, creo yo que lo que existe es esta otra parte nuestra como ciudadanos de responsabilidad también de empezar a cambiar un poco el discurso y de saber que hay mucha gente que también piensa como nosotros, en Estados Unidos, en Irak, lados. En Bagdad, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, en cualquier país. ¿Por qué? Porque así vamos a poder empezar a derrotar pacíficamente a estos personajes que son los protagonistas y que toman decisiones que, bueno, yo me imagino que en algún momento tendremos más herramientas. Por ahora es la democracia y el voto, pero suponemos... Ahora, compañera, eso exige de nosotros un grado de madurez que te parece que está... Hay donde, sí, y creo que hay mucha gente, mucho más, ¿no? Hay mucha gente que sí está interesada y que se está informando y que están movilizando, por ejemplo, labores sociales. Yo creo que en la labor social con el otro, en la ayuda al prójimo, no necesariamente en los partidos políticos todos, ¿no? Creo que los partidos políticos no han hecho mucho como bien. En España, ¿cómo se llama? No queremos más, no creo que hizo la gente, que llegó a casi ganar. Bueno, se puede, podemos, sí. Bueno, el proceso que está pasando en Cataluña. Exacto, yo tengo un hermano en Cataluña que están viviendo una violencia por parte de la información, del manejo de la información del gobierno central. Del presidente, yo digo, ¿por qué elige esta opción y no va a negociar? Porque no quieren, porque Barcelona, y de alguna manera Barcelona probablemente sea el país más rico, perdón. Sí, bueno. Me salió, sea la ciudad más rica de España, en cuanto a turismo, incluso en cuanto a calidad de vida. Entonces, claro, acá son cuestiones económicas, no se están respetando los derechos. O sea, yo no entiendo por qué no podemos, si un presidente hace algo que no nos gusta, ¿por qué no podemos echarlo? Si uno en una empresa, un gerente de un banco roba plata, lo sacás del puesto. ¿Por qué tenemos que continuar manteniendo con nuestros sueldos y nuestros impuestos a personas que... ¿Conoces la palabra que se llama ideología? Sí, por supuesto. Eso maneja la psiquis y maneja el cuerpo. Y el poder, las relaciones de poder, divide y gobernará. Y sí, uno, ¿no? Y en eso estamos. Y acabamos de recibir la visita de una amiga, Esther, que ella es militante por los derechos humanos del Perú, los derechos fundamentales, y está aquí con nosotros compartiendo este momento porque estábamos justamente empezando a hablar de la película peruana La Casa Rosada, que aún no se ha estrenado, pero ha estado en muchos festivales, ¿no? Cuya temática es netamente social, ¿no? Y trata sobre la guerra interna del Perú, pero más localizada en Ayacucho, ¿no? ¿Qué nos puedes contar también? Mira, yo tuve el privilegio también de alguna manera de conocer a Palito Ortega y su historia. Yo no había viajado mucho al interior porque, viviendo en Lima, viví más de 20 años en el Perú, pero viviendo en Lima estamos un poco dentro de una burbuja con lo que pasa con el resto del país. Entonces, cuando a mí Palito me convoca para hacer esta película, yo hago un casting, obviamente empezamos a conversar un poco y se da cuenta que yo, que además tengo el privilegio de tener los padres que tengo. Mi madre y mi padre son personas muy políticas y siempre fueron muy informadas. Entonces, nosotros somos exiliados de la Argentina también. Entonces conozco un poco de qué se trata este tema. Claro. Y Palito Sol creo que lo ¿Exiliados en los 70? Sí, mi padre se fue, nos fuimos en el 75, cruzando la frontera. Mi padre a pie para que no lo detengan. Sí, entonces él estuvo detenido 3 días, pero estuvo detenido porque, además él era parte de algo que por ahí él no lo cuentan mucho. Es un tema, nosotros vivimos en un país como el Perú y en una ciudad como Lima que no conoce mucho de todo esto y que creo que llegó el momento de que se empiece a saber qué es lo que pasó en los países hermanos. Mi padre era parte del grupo del cine de la base, de Raimundo Gleiser. Mira qué interesante. Y Raimundo Gleiser fue, Juanita estuvo con Diego en mi casa en el año 76. Y ellos vivieron una persecución muy fuerte y Raimundo terminó desaparecido, ¿no? Sí. Y
es tremenda la historia por ese lado y de los que nos tuvimos que ir, porque también para mí volver a la Argentina hace 4 años empezó toda una historia conmigo. Cuando volví en el 92 no me pasó esto, pero ahora que volví de grande, mucho más grande, sí me pasa. ¿Quién soy? Cuando me preguntan de dónde sos, no sé qué decir. O sea, yo sé que soy yo digo que soy peruantina, ¿no? O argentuana, pero a la vez es como que acá no, o sea, yo digo, tengo que empezar siempre de cero, ¿no? Entonces cuando voy a un lugar es el famoso pagar derecho de piso. Sí. Yo no lo sufro, a mí me gusta, me mudé 25 millones de veces y lo seguiré haciendo, pero sí me duele un poco la generación de mi padre, ¿no? Que una persona... ¿Él vive? Él vive, sí, está en el Perú. Ajá. Y él trabaja en el Perú como actor. Y le cuesta mucho volver cuando viene acá, pobre. Se encuentra con sus amigos, pero creo que hay una herida muy fuerte ahí con el exilio. Sí. Y con el país, creo yo, como está ahora, ¿no? También. Sin duda. Que no abraza. Pero bueno, en la película Palito creo que nos reconocimos en el tema político. Él fue una persona que padeció en Huamanga, él estuvo, incluso conoce la Casa Rosada. O sea, no está contando algo. El centro clandestino. Sí, y que fue la verdad, una década espantosa y donde entre hermanos se mataron y que bueno, no hay heridas abiertas y un poquito esta idea que hay en el Perú de que mejor no hablar de ciertas cosas, sigamos para adelante, y yo creo que no, creo que hay que revisar la historia. Como dice Luca Prodan, mejor no hablar de ciertas cosas. Pero hay que hablar, todo lo contrario. Correcto, claro. Creo que lo decía a propósito él. Sí, claro, es una ironía, ¿no? Sí, de esa. Todo en él. Así que bueno, no sé, Esther, ¿querías preguntar algo? No, todavía no tuvimos el gusto de ver la película, salvo algunos avances, ¿no? No sé si... No se pudo, mira, estuvo acá en el Festival de Cine de Jujuy, en el Festival de las Alturas, estuvo en competencia oficial, no pudimos lamentablemente ir a representar la película, porque bueno, Palito tuvo un tema de salud complejo que por el que no pudo viajar y no llegamos a poder representar la película. Pero estuvimos ahora en Kurdistán, que fue un festival increíblemente fantástico, donde recibimos una mención porque la película fue elegida para abrir el festival. Entonces, la verdad nos reconocieron en una de las cosas que dijeron de la película era el realismo con el que Palito había retratado esta historia, sin morbo, pero con una intensidad y bueno, y todo el equipo... Con imágenes documentales, ¿no? También que sirven para testimoniar. No, está todo hecho, es que parece, pero está hecho de verdad, está todo es ficcionado, todo. Pero una de las cosas es que las locaciones son reales, casi todas. Entonces fue muy impactante filmar, porque el pueblo ayacuchano nos ayudó a hacer la película, todos. Desde la parte del Estado y desde la parte de los civiles. Una construcción colectiva, ¿no? Fortísimo. Porque gritar, había un coche bomba y gritar en ese momento... Revivían la realidad que pasó. Ver a la gente gritando era... De vuelta. Pero estaban orgullosos de poder contarlo. Esa es la diferencia. Denunciar esto. De contar esto que pasó, para que no pase nunca más, como dijimos acá. Sí. Mira qué bien. Importante, che. Bueno, aprovecho en el segmento Latinoamérica y canciones con fundamento, que se lo pido a Alvarito, para cantarle un huayno de Chalena Vázquez, Cerquita del Corazón. Cerquita. De aquí y de allá. Latinoamérica en la voz. Caminos musicales. Su presencia, por su calidez. Agradecer a los cholos, a Ensamble Serenata, a Mauricio Valdenito, al maestro Fernando García, a Rodrigo Torres, que nos facilitaron los documentos para poder hacer trámites en el Perú y poder venir. Esta es la última canción que vamos a presentar y es un huayno que se llama Cerquita del Corazón. Cerquita del Corazón es nuestro homenaje a todas las víctimas de la violencia que en el Perú causó 70.000 muertos y 7.000 desaparecidos. Un dolor, una cifra impresionante que a veces no queda más que callar, porque a veces al hablar
como decía una señora, cada vez que hablábamos no nos creían y nos reprimían más. Entonces se silenció mucho, pero se cantó mucho. Se guardó silencio de las palabras así y se dijo en canciones lo que sucedía. Hay muchísimas canciones, carnavales, huaynos, que dan testimonio permanente de lo que sucedió durante 20 años de la violencia terrible en el Perú. Y el maestro Ranulfo Fuentes, un compositor ayacuchano, nos enseñó, yo aprendí con él a hacer este tipo de huayno. Huayno ayacuchano en memoria de su autora, Chalena Vázquez, y de todo el pueblo peruano, ayacuchano y latinoamericano. Cerquita del corazón. Debajito de su poncho, cerquita del corazón, abrigaba su charango, murmurando una canción. Abrigaba su charango, como abrigando al amor. Debajito de su poncho, cerquita del corazón. De pronto un grito, un disparo, rompió su pecho y su voz. Aferrándose a la vida, al charanguito abrazó. Aferrándose a la vida, aferrándose al amor. Debajito de su poncho, cerquita del corazón. ¿Quién dijo que su charango es arma para matar? ¿Quién quiso matar sus sueños? ¿Quién quiso matar su amor? Como si matar pudiera la magia de su canción. Debajito de su poncho, cerquita del corazón. Por el camino a Huamanga se escucha en el manantial doliente la Pachamama y el charanguito llorar. Por el camino a Huamanga se escucha en el manantial doliente la Pachamama y el charanguito llorar. Y el charanguito llorar. Y el charanguito canta. Muchísimas gracias. Amigos y amigas de los caminos musicales, este huayno en vivo para todos ustedes. Y bueno, nos vamos con un tema musical y ya volvemos también con el presente, que nos vas a contar algunas cositas de teatro que ya son inminentes. De aquí y de allá. Latinoamérica en la voz. Caminos musicales.
El tema que a continuación viene es un tema que también ha pasado las fronteras de manera comprometida y nos da gusto porque ha sido asumido como hemos querido entregarlo, y agradecer a la maestra Chalena Vázquez por el mismo, para afirmar la verdad, para afirmar la vida y por supuesto para creer también en un mundo donde todos nos podamos entender adecuadamente. Con mucho cariño, este maravilloso instrumento conocido con el nombre de charango, en este caso en un tamaño muy especial, conocido con el nombre de gualaicho, chiquitito, chillador también le llaman en algunas partes, es como un hermano menor así del otro charango. Y bueno, para tocar el tema que viene, estamos escuchando a Los Cholos, un conjunto de música tradicional peruana, amigos y que han sido amigos de Chalena Vázquez, y por eso en los conciertos siempre la recuerdan y la homenajean en su compromiso político y artístico. Y bueno, Camila, ¿nos querías comentar algo más? Sí. Ya nos quedan los últimos minutos. Perdón, lo que pasa es que yo estoy justo estrenando... ¿Perdón por qué? Perdón Está por el tiempo, todo porque lo se que gasta el tiempo. Nada, yo estoy haciendo una obra, convocaron a mi tía, María Inés McLennan, la hermana de mi papá. Mi papá y mi tía son dos actores espectaculares, así lo tengo que decir, de la hostia. Y a ella la convocan a hacer una obra en el Teatro Luisa Beil y me dice: Camila, falta una actriz, somos 9 actores en un elenco y 5 más en el otro. En realidad somos 14 actores. Un montón, 2 elencos para la misma obra. Y a ella la convoca Rubén Hernández Miranda para hacer una obra que él estaba terminando de escribir. Entonces yo voy, audiciono y quedo porque quería trabajar con mi tía. Entonces nos estamos dando el lujo de subirnos en el escenario, de hacer de hermanas. Ella es la hermana mayor, Basilia. Y esta es una historia de una familia aristocrática que va a ser expropiada de la casa con sus memorias y sus historias, y ellas esconden secretos muy fuertes. Un secreto muy fuerte. Entonces, esperando al general es porque este general, esto sucede en 1954, va a venir a las casas. Y Basilia, que es el personaje que hace mi tía, se tiene que enfrentar con él. Pero ella también tiene una historia con este general y un secreto. Todas tenemos un secreto. Somos 4 hermanas, cuñada, sobrina, el ama de llaves, el chofer y un hombre que aparece. ¿Un secreto en común o cada uno? Hay un secreto en común y cada una tiene un secreto propio, que todos la obra es tremenda. Hicimos un ensayo general con público y fue fantástico, no se perdieron de nada, les encantó. Y nosotros la verdad que lo vivimos con mucha pasión. Para mí es un privilegio estar en una obra de Rubén en el Teatro Luisa Beil. Sí. Es un teatro precioso que necesita el apoyo de todos también, porque hay una cooperativa que hay que apoyar para que la gente asociarse a la sala, para que no se pierda. Ya estamos invitando a todos para que vayan a apoyar Esperando al General de Rubén Hernández Miranda, Nueva Escena, Teatro Luisa Beil. Beil. ¿Y en qué fechas están? Esto estamos sábados y domingos, sábados 21 a 30 y domingos a partir de noviembre a las 19. Ah, mira. Sí, está acá nomás en Balvanera, y estacionamiento a 20 metros, con descuento. La verdad la van a pasar bien, hemos corroborado el sábado con el público que nos fue a ver. Después dejarnos alguna entrada también para compartir con los amigos. Sí, por supuesto. Por orden de aparición, María Inés McLennan, Milena Mancini, Basilia. Nora Gleiser, Remedios. Adriana Solar, Silveira, ¿no? Silveria. Natalia Sganga, Mailén Costa, Silvana. Camila McLennan, Felicitas. Mónica Castellano, Claudia Zub, Angélica. Elsa Diserio, Clara. Guido Landini, Hilario. Alberto Lucero, Ariel Casputín, Hombre, Lisandro. Voz en off, Lisandro, Alberto Iñigo Santec. Antígona, Estela Ducasa. Y bueno, esto queda en Hipólito Yrigoyen, ¿no? 3133. Las reservas al 4861-3386 o a la página web del teatro, teatroluisabeil.com.
Fue una gran actriz de aquellos años. Tarea para la casa. Sí, yo tampoco la conocía, pero es una gran actriz y una gran docente que fundó una escuela muy importante acá. Mira qué bueno. Sí, tienen su propia sala. Buenísimo. Bueno, nos quedan algunos minutitos más. Y yo quisiera hacer mención a algo, aprovechando. Bueno, felicitarte porque conocerla a Miriam, ¿verdad? No, Camila. A Camila, disculpa. A Camila, en una situación que era precisamente el compromiso que ella tiene, que muy pocas personas y actores lo puede hacer. Y también te agradezco, Francisco, que siempre tratas de llevarnos allá para que podamos contar desde el lado de mi parte. Ya Camila lo conoce. Yo soy una exprisionera, yo participé de ese proceso revolucionario en el Perú. Y entonces estamos también en todo este proceso de llevar la verdad, porque hay una verdad impuesta desde el lado del gobierno y del Estado. La otra verdad o no se quiere escuchar o se la tergiversó totalmente, y hasta hoy, como estábamos hablando. Entonces, sucesivas películas que han ido saliendo han sido para estigmatizar a la otra parte que participó de ese proceso y simplemente se imponga como única verdad lo que la Comisión de la Verdad hizo. Y esa no es la única verdad, es una verdad incluso muy ladeada, muy tendenciosa para el lado del Estado y del gobierno. En estos momentos, por ejemplo, se está llevando adelante en el Perú el juicio sobre el frontón, Lurigancho y Callao, el genocidio, la responsabilidad directa del Estado y el gobierno en ese entonces de Alan García. Y acaban de sacar una resolución como hechos de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, que no la quieren asumir como tal porque la idea es de que los terroristas no tienen derecho a nada y lo que se hizo está bien hecho. Entonces, asesinar, descuartizar, desaparecer a los terroristas está bien porque, bueno, son ellos los que provocaron esto. Entonces, ese fue punto de debate y es punto de partida para analizar. Eso no es verdad. El Perú en los años 80 y antes, como seguramente en la película tiene que reflejarse, y uno de los lugares fuertemente golpeado y hasta hoy Ayacucho y muchas otras partes de la sierra tan olvidadas, no estaban como quisieran hacer ver el Estado y el gobierno, bueno, en el reino de la gran armonía. De ninguna manera, el campesino totalmente olvidado. Todas esas provincias totalmente olvidadas. Entonces, un hecho político como es un conflicto, una guerra interna, no surge porque 3 o 4 locos se les ocurrió hacer. Y menos aún de que esta pudo haber durado 12 años con el respaldo y el apoyo del pueblo, digan lo que digan. Porque no se puede sustentar una guerra o un conflicto interno si es que el pueblo no lo apoye. No se puede hacer durante 12 años. Entonces, nosotros, en mi caso, que yo estuve presa 18 años, salí y tengo la obligación de defender ese proceso porque se quiere imponer de que han sido terroristas y son unos locos terroristas y está bien que se les siga haciendo. Pero bueno, la guerra terminó. Y entonces, hasta hoy seguimos siendo perseguidos. Sí. Acaba de salir Maritza Garrido Leca, una bailarina, 25 años en prisión y le han hecho todo un estigma. Y entonces, acaba de salir la doctora Marta Guatay, 25 años en prisión. La persiguen los medios. Totalmente perseguida. Todos los medios han ido a hacer escarnio de las compañeras que cumplieron su pena, 25 años de prisión. Pero ahora, ¿qué están haciendo? Están promoviendo leyes para impedir que ellas trabajen en lo que les corresponda trabajar, incorporarse a la sociedad. La doctora sigue siendo abogada y están promoviendo una ley para quitarle el derecho a seguir siendo abogada. Entonces, ese es el escenario que hay en Perú, que no se permite que salga. Bueno, discutamos la verdad. Por el otro lado, los otros actores que fuimos nosotros, y yo digo nosotros porque tengo la obligación de defender este proceso. Del otro lado, hemos insistido N veces de que se trate las cosas desde el lado objetivo, analizando cómo surgen las cosas. No es que los pobres de las Fuerzas Armadas y los militares tuvieron que defenderse de la besanía de Sendero Luminoso. Eso no es verdad.
Entonces, a lo largo de todo este proceso, nosotros hemos ido denunciando, la familia y todos los campesinos que en el pueblo nos apoyaban, y como dice en la película, eran materia. Hay muchos los desaparecidos. Fosas comunes que no los hicimos nosotros, los hicieron ellos, pero hicieron consentir que hemos sido nosotros. Y entonces contaron una historia de que Sendero Luminoso iba a asesinar a los campesinos que estaban en contra de ellos, y no fue así. Entonces, esa es una historia contada, y en Argentina muchos se creyeron eso también. Esa es una historia que el cuco es Sendero Luminoso, el asesino es Sendero Luminoso. El pensamiento es verdad. Entonces, te lo digo con total honestidad. Claro, yo estoy diciendo, yo he participado de ese proceso, no estoy contando en tercera persona. Yo participé de ese proceso y producto de eso estuve detenida 18 años. Entonces es la obligación de defender la memoria de mis compañeros que fueron asesinados, que fueron desaparecidos. Y cuando los cogían, incluso todas las mujeres, casi todas que han sido detenidas, hemos sido violadas, no por 1, por 10, por 20. Sí. Entonces, todo eso no se sacó a la luz porque la mayoría fuimos detenidos. Llegamos a ser casi 20.000 detenidos. Estábamos imposibilitados hasta hoy de hablar, hasta hoy de decir y hasta hoy de contar. Está bueno que se debatan, ¿no? Creo que en Las Madres se había presentado una película, ¿no?, peruana, por ahí no tan feliz, pero que se abrió un debate. Claro. Esos son los canales de participación que hay que... Donde pudimos participar precisamente con Camila y tuve ahí el gusto de conocerla, porque si no, cuando no hay esta posibilidad de haber personas que son más abiertas a debatir, que de alguna manera hasta incluso decimos, pueden que tengan la discrepancia con nosotros y decir, estuvo mal eso, perfecto, díganlo. Pero no se puede matar y asesinar y torturar a personas, no podemos. Pero permitir que un Estado tome esas atribuciones. Y que el Estado haga creer que eso es correcto. Acá estamos hablando de derechos humanos para todos. Claro, cada uno tendrá que ver y asumir, y en este caso está clarísimo que ellos, en tu caso personal y en el caso de Maritza Garrido, o sea, pagaron una condena legal. Entonces, ¿por qué estigmatizar? O sea, es como matar 2 veces a una persona, ¿no? Meterla presa, que ya es un tema, en las cárceles además que tenemos, que no recomponen absolutamente nada en estos países, al contrario, y el liberarlo y anularte como ser humano. Creo que se sigue cometiendo desde el Estado. Sí. Entonces, ese es el tema. No estamos hablando acá de cuestiones personales, estamos hablando de leyes y de derechos humanos, que eso es lo que en mi caso personal yo defiendo. O sea, leyes para todos. Y la Constitución peruana que establece la libertad de pensamiento y no Sí, pero no se respeta. Ahorita, por ejemplo, disculpe que me explaye, pero en este mismo caso de Frontón, Lurigancho y Cayán fueron asesinados y los vuelven a asesinar porque ahora las tumbas las quieren de nuevo destruir. No permiten ningún monumento y lo que está también lo quieren tirar abajo. Bueno, y finalmente ya viendo todo este tema, quería invitarles también, próximamente se va a hacer un encuentro internacional precisamente para tratar sobre la situación de prisioneros políticos que aún existen, ¿no? El mes que viene, el primer encuentro de la Coordinadora Internacional de Solidaridad por los Presos Políticos del Mundo, 24, 25 y 26 de noviembre en ATE de Belgrano 2527. Nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. Muchas gracias a todos por haber estado, por haber escuchado y por haber participado. Muchas gracias. El sonido se expande por el ciberespacio a máxima velocidad. Las redes lo amplifican, haciendo llegar a todo el planeta. Radio Sónica. Radio Sónica.